Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos de Proyecto Católico. Bienvenidos a este nuevo video, un video que quiere ser también de evangelización y a la vez catequético. Y por qué no un poco de apologética. Porque claro, el culto cristiano siempre ha sido católico y lo llamamos liturgia. Bien, esto porque a colación eh, con lo que siempre escuchamos de nuestros hermanos evangélicos, decir vamos al culto, ¿no? Ellos pues van a sus cultos, van a escuchar a su pastor eh, y hacer algunos cantos de alabanza. Pero el culto, como nosotros lo vemos en la Biblia, no quedó en eso solamente, sino fue mucho y es mucho más. Cristo Jesús, nuestro Señor, el jueves santo, el jueves de la cena del Señor, de la Eucaristía, va a realizar una nueva ofrenda. En medio de la celebración judía, eh, que ellos celebraban pues su cena con cordero, con hierbas amargas, etc., Cristo va a instaurar, va a instituir una nueva ofrenda que viene a ser pues lo que con el transcurrir de los años se le empezó a llamar Eucaristía. Eucaristía porque Cristo en esa última cena pues va a dar gracias, gracias sobre el pan que lo va a convertir en su cuerpo y en su sangre. Entonces de esa manera es que Jesucristo no solamente, miren, está realizando una ofrenda que va a ser, digamos, el nuevo sacrificio de la nueva alianza. Ya no los corderos, los cabritos, los novillos, sino ahora este pan que va a dejar de ser su pan y va a ser su cuerpo. Es lo que nosotros leemos en Lucas capítulo 22, versículo 19. ¿No? Tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Bien, hagamos un alto ahí. Entonces dice, está el pan, tiene el pan entre sus manos y dice, este es mi cuerpo que es entregado. Y lo está diciendo en tiempo presente. Para Dios, el tiempo, pues, siempre es un hoy, es un presente. Entonces, unas horas después, el Viernes Santo, Cristo, pues, es entregado en la cruz al Padre como Cordero, sin mancha, para el perdón de pecados y la salvación de la humanidad. A continuación, el texto bíblico dice, haced, aquí quiero subrayar este verbo, esta palabra, haced esto en recuerdo mío. Entonces está dando una orden, un mandato. Esta es la orden sacerdotal para los apóstoles. Hagan esto, esta ofrenda nueva, ¿no? Háganla ustedes. ¿Y por qué son sacerdotes? Porque pues el texto, vamos a ver por aquí debe estar el texto de la carta a los hebreos, eh, que es a ver, vamos a buscar la carta a los hebreos en el, a ver, acá está. Hebreos capítulo 5, versículo 1 nos dice, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Entonces ahí tenemos una ofrenda pues que se está dando aquí en este jueves santo. Esto es mi cuerpo que es entregado, es ofrecido por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Entonces, el sacerdote es el que hace entrega
ofrendas, de sacrificios, de holocaustos, etcétera. Y entonces, con esta idea que tenemos que Cristo está instituyendo un nuevo culto, un nuevo culto. Eh, claro, los evangélicos piensan que pues nosotros eh, hacemos cosas vanas, cultos vanos, como por ejemplo esta de aquí tenemos, ¿no? O sea, son actos que forman parte de nuestro culto, de nuestra liturgia. Liturgia es un término muy grande, muy amplio, para querer significar la obra de Dios en la economía o plan de salvación del hombre. No solamente va a quedar en estos actos que apreciamos aquí en la pantalla, como por ejemplo incensar, ¿no? Eh, Tratamos de bendecir, por decirlo de alguna manera, cuando vamos a hacer la lectura de la Biblia, al libro, a la escritura, ¿no? A la escritura bíblica. Entonces, hacemos este acto de incensar la Biblia, luego también el altar y a veces alguna imagen que lo hacemos por respeto, no por adoración, sino por respeto. Acá tenemos otra imagen que podemos apreciar, que es la del miércoles de ceniza. Abajo aquí tenemos una foto de cuando se hacen las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe en México. Entonces tenemos variedad de, de ritos, celebraciones, solemnidades, aniversarios sagrados. Eh, Luego tenemos uso de colores, nuestros templos, basílicas, capillas. eh, a ver, ¿qué más? Pues tenemos tanto, ¿no? Hacemos nuestras genuflexiones, nuestros golpes de pecho. Tenemos pues el año litúrgico, que comienza, por ejemplo, con el Adviento, sigue la Navidad, la octava de Navidad, ¿no? Todo el tiempo de Navidad, que termina con la Epifanía del Señor, su bautismo también, ahí luego viene el primer tiempo ordinario, luego viene la Cuaresma, que es todo este tiempo que nosotros le dedicamos para hacer una mayor profundidad de nuestra fe, de conversión, de empezar a revisar nuestra vida. Es un tiempo de todo el año que le dedicamos más énfasis, ¿no? Le dedicamos más horas, por decirlo de alguna manera, hacer más esfuerzos por concentrarnos y tratar de, haciendo un examen de conciencia, en qué andamos fallando en la vida. Luego viene la Semana Santa, este trido pascual, ¿no? El trido que empieza el jueves de la cena, el viernes de la crucifixión, el sábado de la vigilia, y terminamos con la Pascua de Resurrección. Y este proceso de 50 días culmina pues con Pentecostés, con la fiesta de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia, los primeros bautizados. Bien. Luego sigue el segundo tiempo ordinario, que culmina en el último mes, ya por ahí, en noviembre, y estamos leyendo el Apocalipsis, ¿no? Y terminamos con la fiesta o solemnidad de Cristo Rey. Y así tenemos muchas fiestas, pues el de la Sagrada Familia, el de la Trinidad, ¿no? Pues esa es nuestra iglesia. Es rica en festividades. Y obvio que esto no es que nosotros nos los hayamos inventado, no, vamos a ver que esto nos viene desde el pueblo judío. Vamos a verlo por ahí, a ver, vamos a ver esta diapositiva, a ver si es esta. Claro, vamos a decirlo yo lo voy a decir con mis palabras, no es que esté ahí en la Biblia. El tiempo litúrgico en el Antiguo Testamento. Bien, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 28, todo el capítulo 28 lo van a leer, ¿no? Se empiezan a dar una lista de festividades del pueblo judío. Acá nomás vamos a nombrar algunas. Por ejemplo, en Números
capítulo 28, versículo 1 dice, Yahvé dijo a Moisés, da esta orden a los hijos de Israel. Tendrán cuidado de traerme a su debido tiempo la ofrenda de alimentos que me corresponde en los sacrificios por el fuego de suave aroma, ¿no? ¿Cierto? A su debido tiempo. Entonces, a continuación vienen diferentes festividades, diferentes actos cultuales o litúrgicos. Miren, los sacrificios cotidianos, como la Iglesia Católica siempre lo ha venido haciendo en la mañana y en la noche, al modo de cómo pues está en la Biblia y cómo lo realizaba el pueblo judío. Números 28, versículo 3. Les dirás, este será el sacrificio por el fuego que ustedes ofrecerán a Yahvé cada día, cada día. 2 corderos de un año sin defecto. Es el holocausto perpetuo. No es que, miren, hermanos, un alto aquí. No es que ya acabó con la venida de nuestro Señor Jesucristo y que ahí acabó la ofrenda o la entrega de sacrificios. No, no. Aquí la palabra de Dios nos dice que es perpetuo y que Jesucristo, al instituir el nuevo sacrificio para el pueblo cristiano, ¿no? Lo que hemos leído anteriormente, lo va a perpetuar, lo va a perpetuar. Cristo no vino a cambiar ni una tilde ni una coma de las escrituras, simplemente las está llevando a plenitud. Ya no son nuestros sacrificios de animales, no, ahora ese es su sacrificio que lo instituyó en el Jueves Santo. Ofrecerán uno de los corderos por la mañana y el otro por el atardecer. Por eso es que la iglesia tiene pues una liturgia, una misa en la mañana y luego tiene otra en la noche, ¿no? Mientras, claro, hayan sacerdotes y se pueda realizar. Bien, entonces, ahí tenemos el de todos los días. Ahora, los sacrificios del sábado, aunque nosotros lo realizamos ya como cristiano, pueblo cristiano, el día domingo. Números, capítulo 28, versículo 9. El día sábado ofrecerás 2 corderos de un año, sin tacha, y como oblación, 2 décimos de flor de harina amasada con aceite juntos con su correspondiente libación. Esta libación, si ustedes terminan de leer el texto, se refiere a vino. Miren, ese es el del día sábado o domingo para nosotros los cristianos, como vamos a ver en un momentito más. Sacrificios de la luna nueva. El primer día del mes, ustedes ofrecerán un holocausto a Yahvé, 2 novillos, 1 cordero y 7 corderos de un año sin defecto. Eso está en Números capítulo 28, versículo 11. ¿No? La luna nueva, porque Pablo en la carta a los Gálatas, si mal no recuerdo, va a hacer crítica de la luna nueva, de todas esas solemnidades judías, de la ley, ¿no? Los preceptos de la ley. La fiesta de los ácimos, como lo encontramos en Números capítulo 28, versículo 16. Abro la cita. El mes primero, el día 14 del mes, es la Pascua de Yahvé. Y el día 15 del mismo mes es día de fiesta, de fiesta. Esta es la fiesta principal, o fue la fiesta, o es la fiesta principal del pueblo judío. Miren, la siguiente, la fiesta de las semanas, la del Pentecostés. Números 28, versículo 26. El día de las primicias, cuando ofrezcan a Yahvé los frutos nuevos, en la fiesta de las semanas, tendrán reunión sagrada y no harán ningún trabajo de trabajador. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces tenemos Dios y el pueblo judío tenían todo unas festividades, ceremonias, solemnidades a lo largo del año. Entonces la iglesia eso es lo que ha venido haciendo. Y miren, cómo es que el cristianismo también ya nos da evidencias, ¿no? Ya nos va mostrando ahí versículos en los que sí está celebrando ya las nuevas fiestas, pero del pueblo cristiano. Encontramos aquí Hechos capítulo 20, versículo 7. Miren y recuerden lo que hemos visto en los anteriores versículos de Números. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, repito, el primer día de la semana,
estando nosotros reunidos para la fracción del pan, ¿no? Lo que nosotros los católicos venimos haciendo todos los domingos y todos los días, porque también como hemos visto hace poquito, los judíos también hacían sacrificios todos los días. Y esto es lo que nosotros hacemos en nuestra liturgia, en nuestro culto, ¿cierto? Repito, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Miren qué hermoso. Luego, la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, nuevamente se refiere a nuestra liturgia. Cada primer día de la semana, en el domingo, ¿no? Cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo. Entonces, miren, ahí se hacían también las colectas, no diezmos, sino colectas, ¿no? Y era el primer día de la semana. Miren cómo es que luego en el versículo 8 va a decir, de todos modos me detendré en Éfeso hasta Pentecostés. Si el pueblo cristiano ya celebraba el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que se dio ahí en Jerusalén. Pues se me ha abierto allí una puerta muy grande y con muchas esperanzas, a pesar de que los enemigos son numerosos. Bien, entonces a la iglesia se le empezó a perseguir, ¿cierto? También. Y la primera carta de los Corintios, capítulo 7, que nos va a hablar de la Pascua. Purificados de la levadura vieja para hacer masa nueva, pues sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta. Subrayo, celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza y verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, es extraordinario cómo es que ya desde las páginas de la Biblia nosotros vemos cómo es que el pueblo cristiano empieza cada día a elaborar, a darle más forma a la obra de Dios, a la liturgia, pero no como acabamos de leer el texto de la primera carta de los Corintios, ¿cierto? Aquí en el capítulo 5, en el versículo 8, celebramos la fiesta, no con vieja levadura, ¿no? Sino con nuevo pan ácimo, puro, que no fermente en impurezas. O sea, no es solamente, digamos, un culto exterior, unas prácticas exteriores, ritos exteriores. Esa no es nuestra liturgia, ese no es el culto que nosotros damos a Dios, sino es con nuestra vida también, con nuestros pensamientos puros, con nuestros actos de misericordia auténticos, sinceros, no pensando en obtener ganancia o algún interés, ¿no? Que toda nuestra vida, y eso lo vamos a ver quizás al final, es que esté entregada al Señor en santidad. Más ahora en estos tiempos que estamos pasando muy difíciles en esta época moderna, estamos llamados a brillar en santidad. Difícil, sí, es difícil, pero esa es la vocación, ese es el llamado de Dios con cada uno de nosotros cristianos, llevar una vida santa. Esos son los sacrificios que le van a agradar a Dios. No, pues, lo de la colecta que damos los domingos, o alguna colaboración que se nos pide en el colegio parroquial de nuestros hijos, o en alguna otra actividad que realice la iglesia. No, no. Eso, miren, cómo es que Dios, Cristo, nos mostró que aquella viuda pobre que daba 2 monedas, daba todo lo que tenía. Entonces, daba su fe, daba su esperanza a Dios, le daba todo su amor, su corazón. Y Cristo, eh, en su obra de salvación, él como liturgo, como nos dice el catecismo,
Él se va a donar a sí mismo, se va a entregar a sí mismo. Y nosotros que nos hemos revestido de Él en el bautismo, también estamos llamados a entregarnos totalmente como Cristo se entregó por amor a la iglesia. Entonces también nosotros tenemos que entregarnos así a nuestra familia, a la esposa, a los hijos, al trabajo, a la nación, a nuestro vecindario inclusive también. Bien, entonces esto es lo que nosotros pues vemos y que no es solamente pues un culto externo, no solamente son ritos, celebraciones, no, como acabamos de ver, nuestra liturgia también incluye pues, digamos, y va a ser la cumbre de toda nuestra vida, hacia lo cual debe tender, hacia lo cual debemos dirigir nuestra vida, es a una vida litúrgica y sacramental, especialmente en la Eucaristía, la participación en nuestra misa. Ahí entregamos y damos todo a Cristo. Todo lo que hacemos en el día, todos nuestros actos de piedad, de santidad, nuestras obras materiales que realizamos en el trabajo, y si lo hacemos con amor a Cristo, los estamos santificando. Todo en nuestra liturgia dominical ahí se reviste de una mayor significancia porque es la cumbre de nuestra vida, de nuestra fe. Bien, entonces, pues aquí al hablar de liturgia, ciertamente pues estamos hablando nosotros de culto, de ministerio. Todo eso significa la palabra liturgia, que pues es una palabra griega y va a significar servicio u oficio, que es público, que primero era pues de los ciudadanos y para los ciudadanos, para el pueblo. Y en este caso, esta liturgia que nosotros los cristianos realizamos, pues es un servicio religioso, un culto religioso. Y que, como acabamos de decir y repetimos, no queda solo en ritos, ceremonias, solemnidades, prácticas religiosas, no. A todo eso le llamamos pues el conjunto del año litúrgico. Bien, entonces, pero hay dos cosas centrales aquí en el tema de lo que es la liturgia, que debe entenderse como la obra de Dios, la obra de salvación de Dios. Y eso de una manera muy significativa la encontramos desde la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y todos los actos, toda su vida, su crucifixión, muerte, resurrección y ascensión al cielo. Y nos deja a la iglesia para que a través de la iglesia esta obra de Dios de salvación de la humanidad se siga prolongando y llegue a todas las naciones, como lo dijo Cristo ahí en Mateo capítulo 28, del versículo 18 del 19, 20, ¿no? En lo que dice, toda autoridad se me ha dado, vayan a todas las naciones, bautícenlas y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Bien, estoy parafraseando esos versículos. Entonces, vayan a todas las naciones, hagan discípulos míos. Sabemos que por el bautismo logramos la salvación, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, ¿no? Y entonces es la obra de salvación, es la salvación del hombre. Ahora, hemos visto también que en esta liturgia, Cristo, al hacer de liturgo, hace de sacerdote. Él está haciendo una ofrenda y nos ha hecho sacerdotes a nosotros. Los bautizados pasamos a ser también sacerdotes. Cuando los hermanos evangélicos dicen que no hay sacerdotes para el pueblo cristiano, es un absurdo porque la palabra de Dios lo dice. Y vamos a citar aquí Apocalipsis, vámonos a Apocalipsis. Miren lo que nos dice Apocalipsis 1:6. Y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza
de sacerdotes de Dios su Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, pues, hay sacerdotes en el pueblo cristiano, y ese es el sacerdocio común de los fieles. Pero así como hay un sacerdocio común de los fieles, hay pues este sacerdocio ministerial cuando Cristo ha ordenado a sus sacerdotes, mandándoles a repetir, ¿no?, esa cena, la última cena. Y entonces, al ser un pueblo de sacerdotes, estamos colaborando con Cristo en el plan de salvación y estamos también participando de las ofrendas que Él hace. Bien, entonces ahí pues vamos a ver también en las páginas de la Biblia que ciertamente aparece la palabra liturgia. Nos vamos acá a una Biblia interlineal de Nuevo Testamento, pero vamos a usar esta Biblia griega y una traducción, perdón, una Biblia evangélica que es la Reina Valera versión 1960 y el griego en el cual se sustenta, ¿no?, como también pues nuestras Biblias católicas. Si ustedes van a ver aquí, miren, aquí vean, dice Hebreos capítulo 8 versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio. Ellos lo han traducido como ministerio, pero aquí donde estoy señalando en un círculo, dice la palabra liturgia, y la traducción literal es servicio público. Entonces el diccionario griego Strong, ¿no?, al referirse aquí a esta palabra liturgia o liturgia, como ya lo castellanizamos, se refiere a la función pública, miren, pública, y aquí presten atención, como sacerdote, liturgia, o que da limosnas, ¿no? Luego, la definición en esta Biblia Reina Valera, ellos lo ponen como servicio o ministerio. Pero vean que la definición es la función pública propia del sacerdote. Entonces, ¿quién pues traduce mejor las Biblias? ¿Los católicos o los evangélicos? Porque nosotros hemos dejado las palabras liturgia. Pero veamos que esta versión evangélica también hay otro texto bíblico que es Hechos 13, versículo 2, nuevamente Reina Valera 1960, y dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí me estoy centrando en dos palabras, ministrando y obra. Pero ellos pues traducen ministrando, cuando nuevamente aquí el texto que está en círculo se refiere pues a liturgia, ¿no? A liturgia, haciendo ministerio público, dice. ¿Ven? Es el servicio público. Y luego por acá hay otra parte, cuando se refieren en lo que dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Obra, nuevamente aquí. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Dos cosas. Primero, que la Biblia habla de liturgia. El pueblo cristiano, ¿no?, al utilizar el griego, hablaba de liturgia, de culto, y que nosotros lo hemos conservado los católicos, así como fue enseñado. La otra parte que se refiere, separarme, dice a Pablo y a Bernabé para la obra para la cual los he llamado. Esta obra fue ir a evangelizar a todos los pueblos. Entonces, evangelizarlos para salvarlos. Entonces, eso es la liturgia. Miren cómo está aquí interrelacionado. Por un lado, el ministerio, este ministerio que es pues de ofrecer bautismo, de ofrecer confesión, los ritos de la unción de los enfermos, o el sacramento, perdón.
el matrimonio, etcétera. Esta es la obra de Dios por la cual nosotros recibimos la gracia de Dios que nos salva. No es por obras que nosotros nos salvamos, sino por la gracia de Dios por medio de la fe, ¿no? Con todas estas obras a las cuales nosotros vemos que hemos sido llamados a vivir, a realizar, ¿no? Por medio de los sacramentos. Y entonces, sí, pues tenemos nosotros esta maravillosa liturgia que pues constituye nuestra vida, ¿no? Todo lo que no solamente son cultos externos. Vamos a ver qué más nos tiene para acá. Vamos a leer a ver qué nos dice, ¿no? Entonces, liturgia nos dice esta diapositiva, viene de la raíz, ¿no? Leit, que significa pueblo popular, y ergón, obra, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Y ahora, también nosotros pues participamos de este ejercicio del sacerdocio de Jesucristo al ofrecer pues dones y sacrificios por los pecados, como leímos hace rato de la carta a los Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Bien, entonces de una manera muy especial nosotros pues participamos de todo esto en la misa, en nuestra misa, ahí es especial. Participamos del sacrificio de la misa, los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, renovamos la alianza con Dios y conmemoramos los misterios de la salvación. Decíamos pues desde la encarnación hasta el Pentecostés. Ahí tenemos todo nuestro año pues litúrgico, todo el año, ¿no? Entonces, esa es nuestra vida, nuestro culto. Ahora, y vamos a ver, con esto vamos a tener la idea más propia de que la liturgia continuó. Miren cómo es que continuó, no es que ya acabó así nomás, que no teníamos que ofrecer ningún culto. A ver, vamos a ver por ahí unas diapositivas para que ustedes puedan dar razón a quien os pregunte, ¿no? Miren, la liturgia judía consistía pues en oficiar en el santuario. ¿Y cómo era esta forma? Era haciendo a través de inciensos, de los sacrificios, etc. Éxodo 35, versículo 19 nos da así una idea muy general. Los ornamentos de ceremonia para oficiar, subrayo, ¿no? Los ornamentos de ceremonia para oficiar en el santuario, las vestiduras de la consagración del sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para las funciones sacerdotales. Bien, entonces, aquí vemos, ¿no? Ya desde el Éxodo se está poniendo las bases de que va a haber un oficio público, una liturgia, ornamentos, las vestiduras, hacer celebraciones. Entonces, todo esto acabó con Cristo, pero no es que desapareció, sino que hubo un cambio de sacerdocio, como lo vamos a encontrar en la carta a los Hebreos, capítulo 7, todo el capítulo 7, versículo 11, de manera particular, en la que hay un cambio de sacerdote de Aarón al de Cristo, que es de la orden de Melquisedec. Pero nosotros también tenemos una liturgia cristiana, y esto de una manera muy interesante lo vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 16. Miren cómo es que ya nosotros también realizamos actos litúrgicos, cultuales. Vamos a la primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, o sea, que consagramos, no es comunión con la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Aquí presten atención, porque aquí va a venir a hacer comparaciones
con los sacrificios que realiza el pueblo judío y también los paganos. Vayamos para allá. Fíjense en los israelitas, para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo. Aquí se está refiriendo a los paganos. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Ni pueden tener parte, presten atención, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. En la mesa del Señor. En la mesa del Señor. Miren, entonces hay un culto, hay una liturgia. Antes en el Antiguo Testamento pues era oficiar ahí en el santuario con los sacrificios, holocaustos, ¿no? Sacrificios de comunión, oblaciones de harina, con libaciones de vino, ¿no? Etcétera. Bien, entonces nosotros, nuestra liturgia, hoy día no lo vamos a ver, pero nuestro sacrificio, el de Cristo, reúne todo, pues, los sacrificios, los 5 sacrificios que se señalaban ahí en Levítico, capítulo 5, del 2, 3, 4, 5, ahí se nos van hablando de los diferentes sacrificios. Bien, entonces tenemos, ahora, el pueblo cristiano, luego de ya terminado el primer siglo, y durante el primer siglo también va poco a poco ir dándonos más, voy a decirlo así, explicaciones de cómo era nuestro culto, ¿no? El culto que recibieron de los apóstoles. Miren, en la Didache, escrito que data aproximadamente del año 75, 80 después de Cristo, primer siglo, nada más unos 35, 45 años después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, nos dice aquí esta didaje, que significa enseñanza de los apóstoles, que sería como un primer catecismo del pueblo cristiano. Nos dice en el capítulo 9, en cuanto a la Eucaristía, así habéis de realizarla. Primero, sobre el cáliz, te damos gracias, nuestro Padre, por la sagrada vid de David, tu siervo, la cual nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo. A ti la gloria en los siglos. 3. Y sobre la partición del pan te damos gracias, nuestro Padre, por la vida y la ciencia que nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y siervo. A ti la gloria en los siglos. Y entonces, miren cómo aquí esta didaje o didache ya nos da como un manual de cómo se va realizando, cómo tiene que realizarse la liturgia, la misa. Lo que pues no encontramos en el Nuevo Testamento, la Iglesia lo fue dejando en escritos eclesiales. En la Biblia solamente en ciertas cosas pues encontramos generalidades. En el tema esto de los ritos pues no abundó. Bien, vamos a otro que es muy interesante, ya es del siglo II, es con San Justino, que murió mártir. Bien, entonces aquí San Justino, en la primera apología al emperador Antonino Pío, ¿no? Antonino Pío gobernó entre el año 138 y el año 61 aproximadamente. Entonces, nos dice sobre la asamblea dominical. La iglesia ya se reunía para celebrar el culto, la liturgia, el día domingo, que los romanos le llamaban el día del sol. Nosotros pues le llamamos el día del Señor, ¿no? Anno Domini. ¿Cómo se dice en latín? Bien, vayamos a esta primera apología al emperador Antonino Pío de San Justino. En el numeral, en el capítulo 67, numeral 3, y vamos a prestar atención a estas bellas evidencias de cómo era la liturgia a mediados del siglo II. El día que se llama del sol
Se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos. Miren, aquí un alto. Es que no se podían pues reunir todos los días. Acá no está diciendo que venían de las ciudades y los campos. Entonces era un día especial, en especial, que en este caso es el domingo. Y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Es lo que llamamos ahora pues la liturgia de la palabra. Y lo que encontramos ahí en Hechos capítulo 2, a ver, versículos 42 y 47, si mal no recuerdo. Pueden revisarlos. A ver, sigamos numeral 4. Luego, cuando el lector termina, el que preside toma la palabra para hacernos una exhortación e invitación para que imitemos esas hermosas enseñanzas. Es lo que nosotros llamamos homilía, ¿no? Que es ya el sermón del sacerdote. Numeral 5. Seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos a Dios nuestras preces, o sea, las oraciones, cuando empezamos a pedir por la iglesia, por las autoridades, por los enfermos, etcétera. Y estas terminadas, como ya dijimos, se ofrecen pan, vino y agua, y el que preside, según sus fuerzas, hace igualmente subir a Dios sus oraciones y acciones de gracias, y todo el pueblo expresa su conformidad diciendo amén. Entonces, aquí, en esto último, San Justino nos acaba de ofrecer, de mostrarnos la parte central de la misa, que es la Eucaristía. Eso va a estar en otro numeral. Ustedes lo pueden encontrar. Luego se hace la distribución y participación de la Eucaristía para cada uno. Aquí está en forma resumida. Bien, entonces, luego se hace la distribución y la participación o comunión, pues, de la Eucaristía para cada uno, enviándose su parte por medio de los diáconos a los ausentes, a los que estaban enfermos, que no podían acudir a la Eucaristía. Bien, entonces, mediados del siglo II, encontramos la liturgia cristiana, que es católica. No, aquí es solamente la prédica, sí, hay una prédica ahí, las enseñanzas de los apóstoles, el que preside, ¿no? Empieza a darnos una exhortación, que es lo que hace nuestros presbíteros y nuestros obispos. Bien, pero no es solamente eso, sino también es eucarística la liturgia. Entonces, de esto es lo que se están perdiendo nuestros hermanos católicos, que se han separado y ahora pues empiezan a llamar evangélicos. Bien, vale, veamos con una diapositiva más, que es de Hipólito de Roma, ¿no? Muerto en el 2036 después de Cristo. O sea, ya estamos hablando del siglo III, ¿no? Hemos visto la Biblia junto con la Didache, que es siglo I, ¿cierto? Hemos visto la primera apología de San Justino, que es siglo II, mediados del siglo II, y ahora también primera mitad del siglo III, con Hipólito de Roma, ¿no? Él escribe un libro que se llama La tradición apostólica, la tradición que han recibido de los apóstoles, y que estos a su vez recibieron enseñanza de Cristo, y así se ha ido transmitiendo. Eso es lo que los hermanos evangélicos lamentablemente no comprenden, lo que es la tradición apostólica. Es la enseñanza de Cristo transmitida oralmente a los apóstoles, y que estos a su vez se la siguieron transmitiendo a sus discípulos y sucesores, los obispos, y a la vez esta tradición, parte de ella fue escrita en la Biblia. Entonces, aquí vamos a ver un capítulo sobre la consagración del cuerpo y sangre del Señor luego de la oración de la ordenación episcopal. Es un capítulo relacionado a la ordenación de obispos. Y miren, aquí vamos a encontrar un detalle mucho más especial, de cómo se va realizando la consagración ya en más detalle de lo que nosotros leíamos en los dos padres de la iglesia anteriores, la Didache y también San Justino. Miren cómo es que a continuación Hipólito de Roma nos da el detalle de cómo ya la iglesia había
protocolarizado las palabras que se tenían que decir en la Biblia y que hoy día las repetimos. Y hay una consagración especial de toda la liturgia, de las diferentes liturgias que se realizan en la misa, esta de San Hipólito de Roma. Y esto ya es en la oblación, o sea, en la ofrenda. Miren, escuchemos. Después de haber sido ordenado obispo, miren, son obispos los que se ordenan, no son con el título de pastores, no, sino con el título de obispos. Todos le ofrecerán el beso de paz por ser ya digno de que le saluden como tal. Los diáconos le presentarán la oblación y él imponiendo las manos sobre ella, miren, imponiendo las manos sobre ella, junto con todo el presbiterio, dirá, dando gracias. El Señor esté con vosotros. Todos dirán, y con tu espíritu. Elevad vuestros corazones. Lo tenemos en el Señor. Ahora, actualmente nosotros decimos, lo tenemos levantados hacia el Señor. Luego continúa, demos gracias al Señor y nosotros respondemos tal como en el siglo III ya se hacía. Es digno y justo. Nosotros decimos, es justo y necesario. Es lo mismo. Bueno, y continuará de la manera siguiente. Te damos gracias, oh Dios, por tu amado Hijo Jesucristo, que es lo que nosotros también realizamos después de este, digamos, diálogo que tenemos con el sacerdote. Te damos gracias, oh Dios, por tu amado Hijo Jesucristo, que en estos últimos tiempos nos enviaste como Salvador y Redentor y ángel de tu voluntad, que es tu palabra inseparable, Logos, por quien todo lo creaste y que según tu beneplácito hiciste descender del cielo, del seno de la Virgen, y una vez concebido, se encarnó y se manifestó como Hijo tuyo, nacido del Espíritu Santo y de la Virgen, ¿no? Es lo que, o sea, ya incluso aquí hago un paréntesis muy breve, como es que ya la iglesia nos enseñaba que Cristo pues había nacido de una virgen, ¿no? Dios, la segunda persona de la Trinidad, nace de una mujer. Y continúa diciendo este escrito, Él, ¿no? En Cristo, en cumplimiento de tu voluntad y para adquirir para ti un pueblo santo, extendió sus manos en el momento de sufrir para liberar el sufrimiento a cuantos creen en ti. Él, cuando se entregó a su pasión voluntaria para destruir la muerte y romper las cadenas del diablo, para aplastar al infierno e iluminar a los justos, para cumplir toda ley y manifestar la resurrección, tomando pan, aquí quería llegar, tomando pan, dándote gracias, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo partido por vosotros. Maravilloso, maravilloso. Miren cómo es que la iglesia se funda o se fundamenta en las sagradas escrituras y en la tradición apostólica. Muchos están perdiendo nuestros hermanos que se han separado de la iglesia. Bien, sigamos. De igual manera tomó el cáliz, diciendo, esta es mi sangre derramada por vosotros. Cuando hagáis esto, lo haréis en mi memoria. Miren, qué hermoso, qué hermoso. A ver, veamos qué dice un poquito más acá. Al hacer memoria, pues, de su muerte y resurrección, te ofrecemos este pan y este cáliz, dándote gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia y servirte. Y te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre la oblación de tu santa iglesia, congregándolos en la unidad llena con el Espíritu Santo a cuantos participan de las cosas santas para confirmar su fe en la verdad, a fin de que te alabemos y glorifiquemos por tu Hijo Jesucristo, por quien te sea dada la gloria y el honor con el Espíritu Santo en tu santa iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, esa es la liturgia, ese es el culto cristiano, es culto católico. Bien, quizás a algunos hermanos evangélicos les puede disgustar, chocar, afectar. Esa no es nuestro deseo, herirlos, no es nuestro afán, es mostrar la verdad. Invitarlos a todos, a los católicos, ¿no? También a dejarnos iluminar por nuestra fe, conocer nuestra fe, cómo
en la historia la vamos encontrando. Y bien, queremos terminar con esto, con esto tan maravilloso, que la vida misma, ¿no?, tiene que ser litúrgica, ¿no? Que nuestros sacrificios no solo sean de colectas, sino sacrificios verdaderos, sacrificios espirituales. Miren lo que nos dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos al Salmo 51, versículo 18. Un sacrificio no te gustaría, un sacrificio, o sea, lo que ellos hacían los judíos, matar animales. Ni querrás si te ofrezco un holocausto. Es que muchos querían comprar a Dios entregándole pues holocaustos. Lejos de nosotros los cristianos hacer eso. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré. Y esto es lo importante, y esto lo va a recalcar aquí el texto. Pues no desdeñas a un corazón contrito. Versículo 21. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se te deben. Entonces ofrecerán novillos en tu altar. Bien, un espíritu contrito, arrepentido, avergonzado, humillado, transformado por Cristo, por el Espíritu Santo. Esos son los corazones y los sacrificios que Dios nos pide a nosotros, los cristianos, que nos transformemos. Al unísono con esto, también San Pablo nos va a enseñar, miren, en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1. Les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan, ¿no?, ofrendas, ¿no?, ofrecimientos, ¿no?, sacrificios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio, subrayo nuevamente, sacrificio, vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Ese es el culto, sacrificios. No es que ya no se dan sacrificios, nuestras ofrendas se unen con la ofrenda de la liturgia eucarística. ¿Qué le ofrecemos a Dios luego de la semana que ha pasado? Empezamos una nueva semana. ¿Qué ofrendas le estamos dando de nuestra vida? ¿Qué cambios de actitud? ¿Qué cambios de hábitos? Los cambios de vicios por virtudes. Podríamos hacer un detalle de tantos, pero piensen ustedes, ¿no? Contemplen ustedes sus vicios, sus malos hábitos, su mal carácter, sus defectos de personalidad, sus dolores y tristezas, que muchas a veces han sido agresivas, nocivas, que nos llevamos por años, recuerdos tristes de actos que han herido nuestro corazón, nuestra alma, el cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, pérdidas, fracasos. Entonces, mediten ustedes en lo que a cada uno le ha pasado y que Dios quiere, Cristo quiere, con la gracia del Espíritu Santo, que los transformemos, que lo ofrezcamos, pero que a la vez hagamos un cambio de levadura, de esa levadura vieja por la levadura de panes ácimos puros, que no fermentan para dañarse, ¿no?, para malograrse, ¿no? Entonces, culminemos con la carta a los hebreos, porque nuevamente nos habla de estos actos sacrificiales que son sacerdotales. Por eso, Hebreos capítulo 13, versículos 12, 15 y 16. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta. Esto es el sacrificio de Cristo en la cruz. Versículo 15. Ofrezcamos sin cesar por medio de él a Dios un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que celebran su nombre. Al celebrar, hagamos un alto, al celebrar el nombre, decimos en el mandamiento, ¿no? No tomarás el nombre de Dios en vano, es decir, que no lo podemos utilizar para mentir, engañar, calumniar, hacer un juramento en falso. No, pero es más, es la vida misma, como pues a continuación va a decir. Versículo 16. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios, subrayo nuevamente,
los sacrificios que agradan a Dios, los sacrificios que agradan a Dios. Por eso es que somos pues un pueblo sacerdotal, somos sacerdotes, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, de ofrendar el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra liturgia. No solamente pues, un año litúrgico en el que el sacerdote se viste con diferentes colores, con todas nuestras prácticas religiosas, en Navidad que ponemos el árbol, la corona de Adviento, todos estos actos rituales, todos van dirigidos a Dios, todos se encaminan y se dirigen y elevan hacia Dios, pero tenemos que hacerlo pues con sacrificios auténticos, con un corazón quebrantado, arrepentido, con obras de misericordia. Entonces, la obra de Dios está pues en la oración, en los sacramentos, también en las obras de misericordia, ¿no? En todos nuestros actos de vida, todo nuestro acto de vida tiene que ser litúrgica, sagrada, cultual para Dios. Bien, hermanos, espero que les haya agradado estas reflexiones, ¿no? Que las estoy haciendo también para mi grupo de catecúmenas de mi pueblito acá en Sullana, llamado Sojo. Mis saludos para ellas, para que sigan creciendo en la fe y ustedes. Rezamos por ustedes, hermanos. Recen también por este humilde servidor, pues que, como dijo Cristo, ¿no? Que somos malos servidores, ¿no? Pobres servidores. Bien, que el Señor los bendiga y les dé su paz.